Buenos días, mi nombre es Luis Fernando Alvira Conde, estudiante de tercero C, y me dispongo a resolver la pregunta sobre los estadios del conocimiento correspondiente al examen semestral del derecho de pruebas. Entonces, empecemos. Partamos primero de la finalidad de la prueba. ¿Cuál es la finalidad de la prueba? Es brindar certeza a todo el mundo sobre lo que pasó, pero primordialmente al juez. Entonces, hablemos de esa certeza. La certeza es un estado subjetivo del sujeto, anímico, interior, que tiene el ser humano de creer, estar seguro de poseer la verdad. Es decir, está íntimamente seguro de poseerla. Hay que tener en cuenta que la certeza no es lo mismo que la verdad. De hecho, yo puedo tener certeza sobre algo que es falso. Entonces, en conclusión, la finalidad de la prueba es que esa certeza sea lo más parecida posible a la verdad. Para esto toca reconstruir lo que pasó, y claramente no se puede reconstruir exactamente lo mismo que pasó, porque además todos conocemos y pensamos de diferentes maneras y eso influye en el proceso. Entonces, para llegar a esa certeza hay que pasar por unos estadios, los estadios del conocimiento que contempla Fra Marino en su libro La lógica de las pruebas. Entonces, empecemos, hablemos del primero, la ignorancia. La ignorancia es el desconocimiento del tema que tiene una persona. En este caso, el juez porque no conoce del proceso que va a entrar a resolver. De hecho, el juez no debe tener conocimiento hasta que se le adjudique. Si no, puede contemplarse una causal de recusación del artículo 141 del Código General del Proceso. Hablamos del conocimiento privado. Hablemos rápido de qué es para entender este punto. Entonces, el juez tiene prohibido proyectar en el fallo, proyectar en su decisión, en el fallo, su conocimiento privado sobre el caso. ¿Qué es ese conocimiento privado? Se refiere a todo el conocimiento que tiene el juez sobre el proceso litigioso, pero por fuera de él. Por ende, lo tiene prohibido. Entonces, ya sabemos, la ignorancia es ese desconocimiento que se tiene sobre ese tema. Ahora pasemos al segundo estadio del conocimiento. Hablamos de la duda o el estado dubitativo. En el estado dubitativo, es el estado en el que se debería llegar a las audiencias. ¿Por qué? Ya se conoce un poco del proceso, ya se ha leído sobre el caso, ya el juez conoce las pruebas, ya el juez, en pocas palabras, empezó esa labor de informarse sobre lo ocurrido. Entonces, entra en un estado de duda sobre la situación. Ese es el segundo estadio. Ahora pasamos al tercero, vamos a hablar de la opinión. A este estado se llega casi siempre después de que se practican las pruebas. Es un estado curioso de la mente humana, en el caso del juez, y además es una opinión provisional. ¿Cómo así? Provisional, sí, porque aunque se empieza a formar un criterio propio a través de lo que el juez conoce, pero solo hay una idea y no está formada del todo, porque faltan algunos elementos para afirmar que ya hay una certeza. Es un estadio gelatinoso. Este, además, es un estado delicado porque el juez no puede dejar ver su opinión, que debe mantenerse imparcial hasta dictar la sentencia final. O sea, hasta dictar la sentencia. Por ejemplo, en la conciliación, las partes están conciliando, el juez no puede intervenir dando su opinión. Él tiene que actuar de manera imparcial. Ese sería el tercer estadio. Ahora pasemos al cuarto estadio y último, la certeza. La certeza ya la definimos anteriormente en el inicio de la conversación, pero vamos a tocar unos puntos sobre este estadio que son muy interesantes y van a permitir que terminemos de entender este tema. La certeza aparece después de valorar todas las pruebas y de surtirse el proceso. Hay que esperar a que se den los alegatos de conclusión. Además, a veces y aún después de valorar todas las pruebas, el juez no adquiere la certeza, sino que antes se devuelve o a la opinión o incluso a la duda. La ley contempla la solución de que cuando el juez no tenga la certeza total, el juez va a poder decretar pruebas de oficio, para así llenar esos vacíos que las partes en el ejercicio de sus cargas procesales no supieron llenar. Y además hay que tener en cuenta que en caso de duda se absuelve a la parte más débil de la relación. Esto varía dependiendo de la materia. Ejemplo, en el derecho penal, pro reo, en el derecho laboral, pro operario, en el derecho tributario, pro contribuyente. Y como dato adicional y para cerrar ya este tema, hay que tener en cuenta que en el derecho penal están prohibidas las pruebas de oficio, según el artículo 361 del Código General del Proceso. Y básicamente serían los estadios del conocimiento. Y ya, muchas gracias.